¿Quién fue Margarita? Fue una muy prestigiosa maestra, realmente. Inició sus tareas escolares en la escuela particular alemana, luego con el tiempo ella pudo hacer, primero empezó con primer grado y luego con el tiempo pudo hacer su propia escuela. En el año 1916 pudo hacer su grupo. Por cuenta de ella, una escuela particular, y no cobraba más que una pequeña cuota. No cobraba caro. Y le daba clase, tanto sea a alumnos que querían los padres que le diese también el idioma alemán, y otros que le diera, no iban. Y a las chicas le hacían las labores. Bordaban, cosían, tejían, hacían de todo como realmente los padres solicitaban. ¿Ella fue contemporánea de Pedro o ella fue posterior? Discípula de Pedro Dursch. Trabajaron juntos cuando estuvo en la escuela alemana. Cuando ella crea su propia escuela, ya Pedro Dursch estaba muerto. Sí. Ella seguía los programas oficiales de la nación. Es decir, era una escuela validada, pero tenía hasta cuarto grado. Después pasaban los alumnos a la escuela fiscal 229, que es la que estaba en Roldán. Sí, porque no tenía el título, tenía el título de maestra. Era una escuela privada que le permitían estar hasta cuarto grado. Ahora, muchos de los alumnos hacían un examen, una equivalencia, y los ponían en sexto. Porque ella era una maestra de excelencia, digamos. Pedro Dursch fue un innovador, tuvo ideas nuevas. Esta fue una maestra de una rectitud espléndida, ¿no? Y de ocuparse del aprendizaje de los alumnos. Eso reconocen todos sus alumnos. Una mujer amada y odiada, porque así como Pedro Dursch estaba en contra de los castigos físicos, Margarita a veces con el puntero, es decir, les hacía un toque a los chicos. Así que muchos de sus alumnos no lo han perdonado eso, y otros la han querido por los conocimientos adquiridos. La ortografía de los alumnos Margarita Lumpf, impecable, así como las tablas de multiplicar. Sí, en las entrevistas que yo hacía para el libro siempre salta esos dos temas. El reconocimiento de los alumnos por la por lo que le enseñaba, por el grado de capacidad que tenían ellos después, que le hacía mucho más fácil los años que le faltaban en las escuelas oficiales. Y por el otro lado, la rectitud que vos decís, siendo chicos ellos lo tomaban hasta como por actos de maldad o de crueldad. Pero lo cierto es que no solamente en materias de estudio, sino que los preparó para cualquier otra habilidad. No solo a las chicas, a los varones también le enseñaba a coser, a hacer alfombras, a hacer manteles, pegar botones, a los propios alumnos. ¿Saben el origen de ella? ¿La familia? ¿De dónde viene? ¿De dónde? Suizos alemanes. Suizos alemanes. Sí. Y ella viene con una preparación de docente europea que es como la de Pedro. Es decir, sabía de música, porque tocaba el violín, sabía todo tipo de labores, sabía tejer y bordar y hacer puntillas, todo tipo de labores. Incluso entre las materias que incluía, hacían huerta, hasta enseñaba a hacer la huerta, daba doble turno. Daba doble turno, y los chicos, algunos se quedaban a comer a los que los papás habían pedido que ella le enseñase alemán. Sí. Y en la época donde empieza a haber en Roldán mayor escuelas oficiales, ella empieza a ver que el grado de alumnos de ella disminuye
pero generalmente las familias descendientes o colonas en Roldán preferían mandar a sus hijos no a la escuela oficial, sino a la escuela de ella, a pesar que ya tenían una apertura en escuelas del Estado, preferían mandarlos a la escuela de Margarita. Sí. ¿Y Margarita después trabajó en alguna escuela pública? No, nunca. Ella trabajó allí y se retiró. Bueno, 50 años de docente fue. En cuanto a su vida privada, ella se enamoró de un hombre casado en Roldán y tuvo una hija, bueno, quedó embarazada, digamos, y decidió tener esa hija, pero no podía por su situación de maestra y de mujer en esa época. Por eso esto termina siendo también una historia de género. Entonces ella se fue, se habrá ido con la excusa de enfermedad a Córdoba durante un tiempo. Tuvo su hija en Córdoba, su hija quedó en Córdoba y ella volvió sola a seguir su rol de docente, pero la visitaba regularmente. Siempre, sí. Iría los fines de semana. Ella era una hija deseada, pero no podía por las convenciones. Y bueno, más o menos cuando la nena tuvo 10 años la trajo. Aparte era un secreto a voces, porque todo el mundo sabía que ella se había ido a tener a pesar que figuraba que estaba enferma, ella se fue a tener la hija. Y esa hija la trajo a los 10 años y bueno, vivió con ella siempre. Después tuvo un nieto. La hija murió la hija, el nieto vive en Córdoba. Vive en Córdoba en este momento. Esa es su historia personal, pero también signada por la época. Es que la madre la mamá la mamá no quería esa no quería ese embarazo, porque claro, no quería las manchas familiares. No quería ese embarazo y claro, era como una marca en la familia. Siendo maestra soltera, que fuese a tener familia. Entonces agarraron y solicitaron, se fue a Córdoba, pero ella visitaba asiduamente a su hija. Después la trajo, la conocimos a la hija, María, nosotros la conocimos, por lo menos yo la conocí también. Y bueno, falleció ella y después falleció María también. Y bueno, ahí está. Ella, Alicia, vos que sos docente, bueno, Lili, vos también, fue una gran precursora de la educación aquí en la ciudad. Sí. Fue de una rectitud, muy recta. En una época que no había tantas escuelas del Estado, ocupó un rol importante su escuela. Pero sin embargo, por eso te decía, cuando el Estado corrigió esa falla, que empezó a abrirse escuelas fiscales y el poblado creció y las familias tenían más apertura donde elegir educar a sus hijos, ella siguió educando, porque muchas familias, te decía antes, muchas familias colonas prefirieron llevar a educar a sus hijos a su escuela, aunque sabían que era hasta determinados grados y después tenían que ir a una escuela oficial para tener el certificado. Sin embargo, siguieron apostando a la educación con Margarita. Porque ella incluía el idioma alemán. Sí. Eso debe haber influido. Sí. Le enseñaba la familia suiza. Era bilingües. La escuela era bilingüe. Era optativo el idioma alemán, pero siguieron mandando los hijos allí, los que querían que sus descendientes hablaran el idioma de origen. Claro. De origen alemán. Que mantengan el idioma de Europa. Y incluso las tradiciones también. Sí. ¿Falleció joven? ¿Ya de adultez? Muy grande, porque más de 80. Se le festejó los 90 años. A los 90 se festejó, están las fotos de los festejos que le hicieron y que fue reconocimiento en vida de sus alumnos, ¿no? Así como algunos se negaron a ir. Por el recuerdo del que me azotaba, por ejemplo. Sí, tenemos, tenemos un montón de estos son las anécdotas. Las anécdotas. Dale. Ella tenía ese puntero famoso y entonces
parece que un adulto una vez le dijo, ¿usted no se arrepiente de los golpes que me dio con el puntero? Y ella le contestó, me arrepiento de los que no acerté. Yo en una de las entrevistas contaba uno de las personas, una entrevista que hice para el libro, que como vos dijiste, le enseñaba música, violín. Y cuando no acertaban el canto o al violín, hubo un alumno que le rompió el arco en la cabeza. Y después tengo otro que, bueno, que si vos no sabías la lección o no había o te portabas mal, el castigo era una silla en la vereda. O sea, y el castigo era porque todo el mundo pasaba y decía, mira, el hijo de se portó mal o no estudió, y eso era una ofensa para la familia. Mira, o sea, en cambio de vaya a la dirección, vaya a la vereda, para que los vea todo el mundo. Sí. Oh, no, la otra era según cómo se portaban y se portaban mal. Tenía un pizarrón que era de dos lados, bajaba uno y subía el otro, el que bajaba era el de las tablas, entonces todos a cantar las tablas, y así era, y lo digo por experiencia de mi marido, que fue ahí a esa escuela, por eso. Y con respecto a de las sillas en la vereda, tenía el testimonio de una persona que había puesto a 2 alumnos con la silla en la vereda porque se portaban mal. Resulta que de los 2, uno que hizo, agarró y se volvió a la casa. Cuando al otro día vuelve, ella le dijo por qué había hecho eso. Y él le contestó groseramente, entonces le rompió el cuaderno, y dice que volaban las hojas por todo el salón en las cabezas de los compañeros. O sea, yo creo que después de eso no se fue más a la casa. O sea, por eso está la dualidad esa que hablábamos. Bueno, por ejemplo, fue una persona que todos los suizos acá siempre estuvieron desesperados por la pensión suiza. Sí. Que ella no la aceptó porque decía que no le correspondía, que Suiza no le debía nada a ella, entonces no tenía por qué pagarle la pensión suiza. A mí Suiza nunca aceptó la pensión suiza. Suiza no me debe, dijo. Si les doy una tarea, ¿hay mujeres destacadas en la ciudad de Roldán como para abarcar el mes de marzo y celebrar y honrar a las mujeres? Sí, por supuesto. Ahí. Sí, bien, por supuesto. Sí. Vayamos por ahí entonces. ¿Qué les parece? Sí. Ha sido un gusto. Vamos. Y ha sido un placer conocer la vida de Margarita. Y bueno, me voy a sacar una silla a la vereda para que toda la gente se entere que soy un mal alumno. Gracias, chicas. Hasta luego. Hasta luego.